Love Cinema. La Libertad del Diablo es un documental psicológico que empecé hace 5 años. Hurga en la psique de aquellos que perpetuaron violencia en México y aquellos que fueron víctimas de la violencia brutal en México. Es un coro de voces que van desde las madres de desaparecidos hasta el sicariato adolescente, que reflexionan en torno a conceptos como la obediencia, el miedo, la venganza, o por otro lado la compasión, las posibilidades de perdón. Fue un viaje espeluznante, un proyecto muy complejo, como entrar a la mente de alguna manera de personajes a veces retorcidos. México necesita que sus víctimas tengan voz, tengan nombre y tengan rostro, pero quise hacer un ejercicio de interpretación casi teatral que le otorgara a todos la condición de víctimas y que permitiera que quien viera la película se despojara de sus juicios morales al ver un rostro uniforme, solo conectados a partir de la mirada, que es, en mi opinión, lo que genera una posibilidad empática con el otro, conocer su mirada. Hay mucha lectura en los ojos y eso que yo veía lo quería presentar a un espectador. Se intentó meter a la mayor cantidad de voces, se trabajó con todas, pero la película iba pidiendo sola en el proceso de montaje quién iba quedando y quién no iba quedando, no por relevancia de la historia, sino por la progresión emocional que tenía la historia y por la necesidad también de ubicar o de identificarte con algunos de los personajes, aun cuando no conocieras el rostro, ¿no? Sí hay una identificación con cada una de las voces que narran esta película. Arrancó con una estructura de progresión emocional basada en el duelo, en los procesos emocionales del duelo, que es algo que compartimos todos de alguna manera, y así fue que se fueron descartando, sumando las voces, ¿no? Este gran problema que tenemos aquí de brutalidad, de atrocidad, solo con miradas morales y tratar de humanizar las cosas y también entender que la brutalidad es algo que todos compartimos, que solo hacen falta los detonantes, tocar los botones indicados para cometer actos atroces, cruzar esas líneas de las que ya no hay regreso y que quien la vea se cuestione qué tanto de lo que el ser atroz comparte en su propia vida y en su propia cotidianidad, en su propio día a día. Y me parece que en eso está el secreto de esta película, en qué tanto de lo que yo tengo como ser humano, como ciudadano, es igualmente atroz. Esto que pasa en México o en lo que se cuenta en La Libertad del Diablo es algo que comparte con Ruanda, con el Congo, con París hoy en tiempos de división ideológica y religiosa, y lo que comparte California o Estados Unidos con este miedo al otro. Entonces, cuando ellos hablan sobre algo que sienten distante, les recuerdo que les está tocando la puerta, ¿no? Que esto no está tan distante, no es lejano, y no es lejano a nosotros para nada, ¿no? Esto es algo que se cuenta en Centroamérica, esto es algo que provocó dictaduras en Sudamérica, y el odio es algo que compartimos todos. Es que sí hay muchas cosas reales que podemos hacer, como no mirar de lado estos problemas, pero a quien realmente le toca es al que está siendo absolutamente impune. Mientras nosotros vivamos como ciudadanos de un estado criminal, poco podemos hacer, que no sea una revolución social, tomar las armas y entonces cometer otras atrocidades, ¿no? Pues creo que lo que nos tocaría hacer como sociedad es saber que esto está pasando, asumirlo, no caer en este famoso pacto de medios que se firmó de no hablar más de estos problemas porque lo único que generaban era psicosis, porque la psicosis la tenemos. Hay que seguir hablando de estos temas y hay que seguirlo señalando y hay que seguirnos dando cuenta que si no hacemos nada nos va a tocar a la puerta también a nosotros, a todos. Y es lo único que podemos hacer, ¿no? Love Cinema.